Amigos de Tendido 13, esta tarde, créanme que es un honor, un orgullo, el tener de padrino anticipado de una vez en este primer programa Tendido 13 a un hombre que merece nuestro reconocimiento, nuestra admiración y un ejemplo a seguir. De antemano agradecerle al licenciado Jacobo Zawodowski para que sea el padrino de este programa. Licenciado, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, gracias a ti por permitirme ser padrino de este programa, que es una nueva aportación a uno de los espectáculos que nos apasiona. Licenciado, platíquenos desde cuándo usted es aficionado a los toros. Pues desde que era yo niño en la Merced. Tú sabes que en las vecindades donde hay un patio central y una escalera que luego se abre en dos brazos hacia el piso de arriba, hay mucha cercanía física y mucha comunicación, mucha convivencia. Entonces, pues había ahí vecinos que eran aficionados a los toros y me llevaban y hablaban de toros, y había taurinos que vivían cerca en la calle o en una calle cercana, y se hablaba mucho de toros y ahí me empecé a aficionar. En aquel entonces, ¿quién encabezaba el escalafón taurino? Fíjate que había una costumbre muy curiosa, porque los carteles los conocíamos los jueves mediante el papel y el engrudo. Es decir, llegaban unos señores con unos botes de engrudo y una gran brocha y pegaban los carteles, que venían en 3 partes de papel de China, en unos tableros fijos que ya sabíamos dónde estaban, junto a una tienda de abarrotes o junto a una tortillería o junto a una cantina. Entonces nos esperábamos ahí a que llegara el hombre del engrudo y el papel para ver qué toreros iban a torear. Así que eso me permite contestar tu pregunta, porque algunos de los primeros que vi anunciados con enormes letras fueron Domingo Ortega, y vi a Armillita, el viejo, Don Fermín, del que me hice muy amigo después. Vi a Lorenzo Garza, del que fui también muy amigo y absoluto partidario de él. Vi a Solórzano, vi anunciado a Valderas, que fue muerto por un toro en 1940. Yo no vi su muerte, yo la oí por radio esa tarde. Silverio, por supuesto, y otro gran amigo mío que fue Luis Castro el Soldado, que fue un gran torero también. Y bueno, luego llegó otra oleada de toreros encabezados por Manolete, que es una de las grandes presencias taurinas en el siglo XX. Mire usted, por la cantidad de nombres que nos acaba de mencionar, suerte que tiene usted, porque vio una época preciosa del toreo. Y la pregunta es la siguiente: ¿cree usted que el toreo ha cambiado a comparación de antes? Sí ha cambiado, porque varios factores lo han hecho cambiar. Primero, la explosión del turismo en el mundo. Este es un factor importante que rara vez se toma en cuenta, pero cuando yo era niño no había turistas en la plaza, o alguno de repente, y cuando había un turista pues se notaba que estaba ahí un turista. Y ahora gran parte de los boletos se venden en los hoteles, se venden en las agencias de viaje y se venden con un sobreprecio, y es un gran ingreso para las empresas, y eso ocasiona que haya una menor exigencia, porque mientras que los aficionados decimos, bueno, si voy a pagar mi boleto quiero que me den lo justo por él, los turistas, si están aquí un domingo, les da lo mismo que toree Ponce a que toree un joven desconocido totalmente, o un pésimo torero que no lleva a nadie a la plaza. Entonces las empresas dicen, ¿para qué le pago a Ponce si lo mismo van a entrar 20% de turistas que me dejan ya un dineral? Eso ha influido de cierta manera. Ha influido también la pérdida de raza de las riatas taurinas, y ha influido también la aparición, que dicen que
comenzó con Manolete, no me consta, pero desde luego antes de eso no se hablaba de ello, del afeitado en los toros. Esto ya está muy hablado, el afeitado en los toros es un fraude al público, porque le resta peligrosidad al toro el que le quiten 5 o 6 centímetros de los pitones, aunque luego le saquen filo, porque para el toro los pitones son sus dedos, es el sentido digital. Si le quitan 5 o 6 centímetros pierde la distancia, y entonces cuando cree que va a ensartar, no ensarta, claro, tiene su peligrosidad, pero muy restringida, porque si no, los toreros no exigirían que se los afeiten, son los toreros los que exigen el afeitado, no sean hipócritas, porque si ellos no fueran, entonces ¿a quién le importa? Y todos los demás factores de la fiesta lo aceptan, por conveniencia. El ganadero que lo acepta, que no todos lo aceptan, para vender sus toros. El empresario que lo acepta, que no todos lo aceptan, pues para que haya más éxito la tarde en que toree ese torero. Entonces dicen, ay, cortó muchas orejas, cortó muchos rabos. ¿Cómo ha cortado rabos este cuate? ¡Qué bárbaro! ¿Qué fue? No es cierto. Y están engañando al público, porque no es que el público se conforme con que un torero haga cosas bonitas frente a un toro. El público merece el respeto de que no lo engañen, porque el reglamento y todos estamos convenimos en que los toros no han sido manipulados ni tocados. Si lo son sin avisarnos, nos están engañando. Y todo eso ha venido a contribuir a que la fiesta cambie. Y dentro del espectáculo taurino, ¿se toreaba mejor antes o se torea mejor ahora? Se torea igual. Es decir, quizá el estilo sea distinto, pero la esencia es la misma. El toreo cambió en los años 20, un poco antes, con Belmonte. Cuando Belmonte, que era un torero con pocas condiciones físicas, poco poder físico, en lugar de hacer sus faenas a base de correr y danzar y moverse dentro de la plaza, cambió e hizo que fuera el toro el que fuera y viniera, y él se quedaba quieto. Pero desde entonces para acá el toreo se basa en ese mismo principio, estarse quieto y dominar, y hacer que el toro haga lo que el torero quiere que haga. Licenciado, ya dentro de su carrera profesional, ¿cómo fue su primer contacto con los toros? En la carrera profesional, cuando conocí a Aurelio Pérez, que fue casi al principio de mi carrera, tengo la suerte de conservar la amistad con Aurelio Pérez desde 1945 o 46, en que lo conocí en una estación de radio que dirigía don Alonso Sordo Noriega, el mejor cronista taurino que yo he conocido en mi vida, cronista radiofónico. Y entonces empezamos a ir juntos a los toros, Aurelio Pérez y yo. Aurelio había heredado de su padre una colección de fotografías taurinas recortadas de periódicos y revistas, que era impresionante y muy bien organizada, y conocía mucho de toros por su padre y por esa colección y por su propia afición. Y desde entonces empecé ya a ir por mi cuenta y habitualmente a los toros. ¿A quién entrevistó primero? Creo que el primero que entrevisté, creo que fue Luis Procuna, porque creo que Procuna debutó en un jueves taurino. Había jueves taurinos que terminaban con una cucaña, es decir, un palo encebado que se ponía en medio de la plaza y arriba 100 pesos. Y entonces los muchachos más audaces o más necesitados brincaban al ruedo y trataban de subirse a la cucaña, que era muy resbaladiza porque estaba embarrada de grasa. Y mientras un novillito andaba de un lado para otro en la plaza, así es de que había que cuidarse de los otros competidores que le jalaban los pies al que iba subiendo,
y al mismo tiempo del novillito que andaba haciendo travesuras en el ruedo. Y Procuna surgió en una de esas tardes de Jueves Taurino con su gran personalidad que desde entonces tuvo. ¿A qué toro admiró más en esa época? Admiré yo mucho a Garza desde el principio. Yo creo que la forma de dar el natural de Garza, la forma de echarse el capote a la espalda para dar las gaoneras, solo lo pudo hacer él. Y sus broncas fenomenales. Sus broncas fenomenales porque era un torero con personalidad y con mucha casta y no se dejaba. Pero bastaba con que se quedara quieto un rato para que todo se olvidara. Y hasta podía uno ponerle esos letreros que a veces aparecen, vuelve todo olvidado, ¿no? ¿Y actualmente quién admira al licenciado? Actualmente me parece que el día de hoy, porque esto puede variar, el gran torero se llama Enrique Ponce, aquí y allá, o como decía mi amigo don Alfonso de Icaza, director del Redondel, a ambos lados del charco. Enrique Ponce. ¿Del Juli qué opina? Es un gran torero. El Juli es un prodigio de intuición. En su última corrida aquí, cuando él cambió su terreno hacia los medios porque el toro le hizo un extraño, si no lo hace, yo estoy seguro de que el toro lo ensarta y quizá lo ensarta como mariposa en las tablas. Pero él, en lugar de hacer lo que uno creía que iba a hacer, y yo creo que el toro también creía, hizo lo contrario, se salvó. Es intuición, conocimiento, es una reacción de fracciones de segundo entre la cornada y la salvación. Pero es además un torero que tiene mucha clase, que no ha caído en el recurso corriente de torear al público, y además es un muchacho de 17, 18 años al que le queda una vida taurina larguísima. En la penúltima corrida que lo vimos en México, el torero con el que alternaba, el primer espada, tenía de alternativa lo que este muchacho tiene de edad. Caso curioso, exactamente lo mismo. Y creo que tenemos torero para rato. Yo creo que esa mancuerna, si el Sotoluco cuaja, pues integraremos a la posibilidad de un gran cartel mundial a un mexicano. Pero eso falta por verse también. Licenciado, platícanos su concepto acerca de las mujeres toreras. Mira, yo conocí y admiré y casi me enamoré de Conchita Cintrón. Pero Conchita Cintrón era rejoneadora, toreaba vestida a la manera andaluza, con sajones de cuero, pero luego se bajaba, se quitaba los sajones y toreaba vestida de corto a unos toros. Era muy hermosa, sigue siéndolo, pero estoy hablando de los años 40, 50 tempranos, es decir, de hace 50 años. La plenitud de su belleza, y era una belleza rubia, casi frágil, y contrastaba esa estampa con su labor, la labor de una mujer torera. De entonces para acá me quedo con la figura de Conchita Cintrón. Licenciado, usted al principio platicaba de sus amistades con los toreros. Una de ellas fue Luis Castro el Soldado, amigo de Tendido 13, usted no lo sabe, pero el día que desafortunadamente falleció el Soldado, prácticamente sus últimas palabras a que envió por última vez fue a usted. ¿Qué experiencia le dejó? Porque creo que ni el mismo Soso se esperaba, nadie se esperaba que saliendo de esta casa Televisa fuera a pasar lo que pasó. Así es, el Soldado y yo tuvimos una amistad muy estrecha.
El soldado era muy buen hombre, todo lo contrario de lo que aparentaba en la plaza. Yo le decía, caray Luis, ¿cómo no te conocí antes de gritarte lo que te grité en la plaza? A ti y a gente de tu familia, porque te lo merecías, pero yo creo que si te hubiera conocido en lo personal antes no te hubiera gritado esos improperios. Era muy buen hombre. Amparo, su viuda, todavía tenemos contacto muy frecuente, pero él, viajamos a España, me enseñó dónde estaba la pensión taurina donde conoció a Amparito, y caminábamos por Madrid, y aquí en México venía a visitarme con frecuencia, se sentaba donde estás tú, y hablábamos de su vida, de su familia y de toros. Sabes que él era un torero dentro y fuera de la plaza, como los toreros deben ser. No usaba cinturón, usaba una fajilla de las que usaban los viejos toreros, todavía con colgajitos, y así la usaba con sus trajes de calle. Entonces vino aquí ese día, lo acompañé al elevador, no bajé con él, lo dejé al elevador aquí en el 4º piso. Al salir en la banqueta, caminó 2 metros y cayó muerto. Cuando me vinieron a avisar, porque no sabían que había salido de mi oficina, pero vinieron y se lo acababan de llevar al sanatorio más cercano aquí en la colonia Roma. Ya estaba muerto. Pues la impresión es triste, no solo porque las últimas palabras las pronunciamos entre él y yo, sino por la pérdida de un amigo. Los amigos son irreemplazables. Licenciado, ¿algo más que quiera agregar? Yo creo que la fiesta taurina se va renovando y va fortaleciéndose a sí misma. Es una fiesta rarísima, cruel. Yo llevaba a mis hijos a los toros, pero a mis nietos no los llevo sin permiso de sus papás, porque ya la educación de ellos no me corresponde a mí. En España hay una corriente para evitar que niños menores de 14 años entren a los toros. Pero al mismo tiempo es una fiesta inexplicable, porque ¿cómo puedes tú, no sé, entender y hacer entender a otros que es correcto que un señor se ponga unas medias de seda color rosa, se vista de seda muy apretado, con adornito de flores en dorado, con una camisa con pechera de encajes, que se ponga una coleta y unas zapatillas de las que usan las niñas de las escuelas en las fiestas del Día de las Madres. Casi. No estoy ridiculizando el vestuario, estoy analizando lo anacrónico, lo casi ilógico del asunto. Pero es que ese rito es parte de lo que es la fiesta. Es la creación de una belleza plástica, instantánea y efímera, frente al peligro de morir. Eso no lo da ningún otro espectáculo en el mundo. Muchas gracias, licenciado. Gracias y que haya mucho éxito. Gracias. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a Tendido 13 y a Omar Bolaños por este nuevo esfuerzo. Es una aportación más a la fiesta que nos convoca cada domingo.